¿Qué tal? Soy el estudiante Orellana Chambi Ricardo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad Politécnica. En este caso voy a explicar todo sobre la medición de diodos debido a la materia de electrónica. Voy a hablar sobre diodos, transistor, cómo se instalan en un protoboard. Voy a estar demostrando algunos circuitos y esto continúa así. Muy bien, empezaré con el inciso 1 que me dice realice la medición de dos diodos. Como bien sabemos, los diodos son componentes electrónicos que se encargan de llevar la corriente en un solo sentido. En este caso, los pines de los diodos se pueden identificar con el nombre de ánodo y cátodo. Su simbología sería así. En un circuito Layut lo vamos a encontrar de esta manera. Ánodo sería como el pin positivo y cátodo sería como el pin negativo. En este caso, ¿cómo podemos identificar el ánodo y el cátodo en nuestro diodo? Si podemos observar, tiene una franja. No se puede ver. Tiene una franja gris que me indica que ese es el cátodo. El código de este diodo LED es 1N4007. Y acá tengo otro diodo. Igual el cátodo ahí podemos identificar por la franja gris. Y esa es 1N4005. De acuerdo a la medición que hemos realizado del ánodo y el cátodo, el primer diodo me sale este valor y el segundo me sale este de acá. Obviamente cuando medimos la continuidad de este diodo no me va a dar ninguna medición. Eso nos indica que nuestro diodo se encuentra en buen estado. Enseguida voy a empezar a hacer la demostración de cómo medir el diodo. Primeramente tenemos que tener nuestro multitester a mano y vamos a colocar en diodos para hacer nuestra medición. Y ahí lo tenemos, en diodos. Muy bien, enter. Y la pinza negra va a ir al cátodo y el rojo al ánodo, ya que ánodo sería como el positivo y cátodo como el negativo. Vamos a realizar la medición. Como podemos observar, nos da un valor de 427 y ese es el valor que hemos colocado en medición de ánodo a cátodo. Ahora vamos a hacer de cátodo a ánodo y en este caso no nos tendría que dar ningún valor. Vamos a volcarlo. Como podemos observar, no nos da ningún valor, se mantiene en 1. Continuando con la explicación, vamos a pasar al inciso 2. En este caso vamos a realizar la medición de un transistor NPN. Y como podemos observar, la simbología de un transistor es esta de acá, donde me indica la base, colector, emisor. Este es el código de mi transistor que yo tengo. No sé si se puede apreciar. Logro enfocar muy bien. Pero ese es el código de mi transistor, es C1815. Esto me permite encontrar los datos técnicos que tiene mi transistor. Como vamos a continuar porque me pide el código, el valor de la base al emisor y el valor de la base al colector. En este transistor conectamos nuestro multitester
Y para realizar medición de semiconductores siempre se utiliza lo que es el multitester en diodos. Vamos a proseguir con la medición. Si pongo el medio como base, no me da ninguna medición. Si pongo acá, me va a dar un valor. Y eso me indica que la patita de la derecha es la base. Me da un dato de 546. Y acá me da 542. Entonces la medición de base a emisor es 546. Y mi medición de base a colector es 542. Como bien sabemos, un transistor es un semiconductor y de esa manera podemos hacer la medición de sus pines. Continuando con el trabajo práctico, el inciso número 3 me dice: indique cómo se identifican los pines de un circuito integrado. Para empezar, un circuito integrado es una tarjeta electrónica reducida, ya que dentro de ella se encuentran otros mini componentes. Para poder determinar los pines en un circuito integrado, se debe contar en sentido antihorario. Por eso es que yo le agregaba esta flechita. En un circuito integrado, para poder ubicar de dónde comienza el pin número 1, debemos hallar este punto o una marca de referencia que tenga nuestro circuito integrado. Yo tengo uno acá, no sé si se puede apreciar, y ahí tenemos la marquita, el redondito, y eso nos indica que va a empezar de este lado izquierdo nuestros pines, pin 1, 2, 3 y así sucesivamente. En este caso, este de acá es de 8 pines. Eso sería en cuanto al inciso número 3. Continuando con el inciso número 4, me dice realizar el cableado del siguiente circuito. Aquí tengo un diagrama del circuito. Me dice que tengo que tener una batería de 9 voltios, un interruptor, una resistencia de 220 ohmios y 2 diodos LED. Para realizar este circuito yo estoy usando mi protoboard. Tengo acá mi batería de 9 voltios, tengo mi interruptor, tengo mi resistencia de 220 ohmios y mis 2 focos o diodos LED. Como bien nos dice el diagrama de la batería, el positivo viene por acá, por la línea positiva, pasa al interruptor, llegando al pin de nuestra resistencia, y ahí pasa a mi diodo LED. Hice un puente para poder conectar al otro diodo LED. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestro circuito. Le vamos a dar a encender y efectivamente funciona. Nuestros 2 diodos LED están encendidos. El inciso número 5 me da el siguiente diagrama: una batería de 9 voltios, un interruptor, una resistencia de 220 ohmios y 2 diodos LED. Y ahora acá me pide un diodo rectificador. Como bien habíamos dicho, el diodo rectificador simplemente es un semiconductor que deja el paso de corriente en un solo sentido. En este caso estaría llevando el sentido hacia este lado, sentido horario.
y esto me indica que la corriente que va a llegar acá pasa por los diodos LED y llegaría hasta acá, no llegaría a concluirse el circuito. En este caso, si le prendemos el switch o el interruptor, no va a encender los diodos LED. De todas maneras, para comprobar este circuito, lo he armado también. Tengo mi batería 9 voltios, tengo el interruptor, la resistencia, los dos diodos LED y aquí está mi diodo rectificador. Como me indica el circuito, positivo pasa al interruptor, a la resistencia, a los dos diodos y llegaría solamente hasta acá. De acá el diodo me estaría retornando la energía, no deja que pase y pueda concluirse el circuito. Es por eso que si nosotros encendemos, no van a encender los focos, no pasa nada. Eso sería en cuanto al diagrama del inciso número 5. El inciso número 6 me dice realizar el cableado del siguiente circuito. Acá tengo un diagrama, la cual me indica que tengo que tener una batería de 9 voltios, una resistencia de 220 y una resistencia de 6,8 kiloohmios, un pulsador, un LED y un transistor. En este caso 2 LED. Este sería el símbolo del transistor: base, colector, emisor. Este es un transistor NPN, ya que la flechita nos indica hacia abajo. Bien, voy a empezar mi circuito. Esta es mi batería de 9 voltios. Acá tengo mi conexión. Como me indica en el diagrama de la batería, el positivo llega a la resistencia, pasa por el ánodo y sale por el cátodo. Y en este caso tengo mi conexión: positivo llega a la resistencia, llega al diodo, ánodo y cátodo. Del cátodo estaría llegando al colector de mi transistor. En este caso, en mi transistor, la patita de acá es la base, la de acá es el colector y la del medio sería el emisor, en el caso de mi transistor. Ahora, como yo ya conecté mi LED hasta el colector, entonces quedaría energizada mi primer LED. En el segundo tengo la resistencia, el pulsador, el LED, y este llega a la base de mi transistor. En este caso tengo mi segunda resistencia. Yo puse antes el interruptor, tengo mi resistencia, llega al ánodo y el cátodo llegaría a la base de mi transistor. Y por último, el emisor. El emisor es mi patita del medio y este está haciendo el negativo y este da el pase al circuito completo. En este caso, si yo acciono mi pulsador o mi interruptor, voy a lograr encender mi otro LED. Este sería la conexión de un circuito con transistor encendido de 2 LED. En el inciso número 7 me dice realice el cableado del siguiente circuito. Bien, acá tenemos en nuestro diagrama. En este circuito tenemos que tener una batería de 9 voltios, una resistencia, 1, 2, 3 resistencias, un circuito integrado, un condensador polarizado y un diodo LED. Y en este caso, acá tengo la lista de los siguientes componentes que vamos a utilizar para este cableado. La resistencia 1 me indica que tiene que ser de 6,8 kiloohmios, la resistencia número 2 de 15 kiloohmios, la resistencia número 3 de 220 ohmios y mi condensador polarizado de 10 microfaradios. También el circuito integrado tiene que ser el N555.
En sí, mi circuito integrado es lo único que he podido pillar del 555. Mis resistencias todas son de 220 ohms. De todas maneras hice la conexión tal como me indica el diagrama, la cual voy a proceder a mostrar. Como nos indicaba en nuestro circuito integrado, siempre vamos a contar en sentido contrario al reloj. En este caso este sería mi pin número 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es mi circuito integrado de 8 pines. Como me indica en el diagrama, vamos a empezar a explicar las conexiones. De mi línea positiva conecto un interruptor y del interruptor me indica que tengo que pasar el positivo al pin número 8. Acá tengo la línea positiva del pin número 8. De ahí me pide la resistencia número 1 que vaya hacia el pin número 7 y la otra resistencia del pin número 7 hacia el pin número 6. Después me hice conectar el pin número 6 con el número 2, para la cual usé un puente con este cable blanco que está conectando mi pin número 6 con mi pin número 2. Continuando con el circuito, me dice en el diagrama que tengo que tener conectado mi pin número 4 con el positivo del interruptor. Entonces coloco el cable rojo que está yendo allá a la línea positiva del interruptor. Como siguiente paso me pide un diodo LED. El diodo LED debe estar conectado del pin número 3, acá está el pin número 3, la línea, al ánodo, y el cátodo debería estar conectado con la resistencia. Esta es mi resistencia número 3, la cual tiene que estar alimentada por este cable yendo al interruptor a la línea positiva. Para finalizar mi circuito y dar el flujo de corriente, estoy utilizando del pin número 1 hacia el negativo de la batería. Entonces, como esta es mi línea negativa de la batería, este cable va a ir conectado del pin número 1 hacia el negativo de mi batería. Dentro de esto, en el pin número 2 estaría nuestro condensador polarizado. Ahora vamos a proceder a la prueba de este circuito. Si yo acciono el interruptor, entonces tendría que pasar la corriente y poder encender nuestro diodo LED. Y efectivamente cumple la función. Esto nos indica que nuestro circuito está correctamente cableado. Cuando utilizamos los circuitos integrados es mucho más extenso poder hacer la explicación de cada componente. Es por eso que yo preferí armarlo, para ahorrar un poco de tiempo en la hora de hacer el video. Eso sería todo sobre cableado de circuitos en ProtoWard. Gracias.